para todos los que nos van a ver en diferido y los que están acá presentes. La intención esta noche es llevar un mensaje a todo el gremio de rectificadores a través de Azonaremos. Nuestra esencia en la parte educativa hoy es El debido proceso a la hora de rectificar un cigüeñal. exacto. Vamos a tener, no es una charla con oratoria, es un conversatorio donde varios vamos a dar nuestras opiniones con relación al debido proceso, como acaba de decir nuestro amigo y presidente de Azonaremos, José Gregorio Martínez. También vamos a tener otras partes de la Junta Directiva, vamos a tener de diferentes zonas del país, de diferentes ciudades, vamos a tener personas que van a darnos su opinión desde Carúpano, desde Barquisimeto, desde Valencia, desde Zaraza, desde Maracay, creo que está el profesor también. Bueno, no quiero que patinemos más en el anuncio, pero bueno, buenas noches para todos. Vamos a pasar en los próximos 50 minutos de mucho aprendizaje. Bueno, buenas noches para todos, de verdad agradecido con todos los que estén conectados en estos momentos. Saludos, Cheo, saludos, Rafaela, Víctor, a todos. Igualmente, saludos De para todos también. verdad, un gran saludo. Vamos a hablar esta noche de lo que es el debido proceso a la hora de rectificar un cigüeñal, ¿no? Cuando nosotros vamos a rectificar un cigüeñal, lo principal que tenemos que hacer es medir todas las muñequillas, tanto de biela como de bancada, medir cada una de las muñequillas para estar seguro a qué medida va a salir el cigüeñal. Este, cuando ya vamos y lo montamos en la máquina, la manera correcta de centrar un cigüeñal es en la punta donde trabaja el damper y atrás a donde trabaja la estopera. ¿Por qué? Para que el cigüeñal quede totalmente concéntrico. Porque si centramos el cigüeñal en la primera muñequilla y en la última muñequilla, siempre va a haber un error que va a quedar la punta cabeceando porque no está centrado de la manera correcta, ¿no? Entonces, es muy importante a la hora de rectificar un cigüeñal estar pendiente de esos pequeños detalles. Y si vamos a rectificar un cigüeñal diésel, hay que estar muy pendiente de los radios. ¿Por qué? Porque es allí donde se centra la fuerza de los cigüeñales diésel. Muchas personas o muchos rectificadores cometemos el error o cometen el error de rectificar un cigüeñal diésel con una piedra de 18 milímetros, que no es la piedra idónea para hacer ese trabajo, y cortan los radios cuadrados. Cuando se cortan los radios cuadrados de un cigüeñal, se corre el riesgo de que el cigüeñal se parta. ¿Por qué? Porque lo estamos debilitando donde él tiene la fuerza y la flexibilidad. Entonces, señores, cuando vayamos a rectificar un cigüeñal, hay que estar muy pendientes de todos esos detalles. Otra cosa que les quería comentar, y creo que muchas de las rectificadoras que estén aquí lo van a certificar que es así. Cuando un cigüeñal está fundido, lo que debemos hacer primero es medirle la dureza allí en la muñequilla que está fundida. Muchos cigüeñales sufren de fatigas térmicas cuando se recalienta el motor. Sufren de fatigas térmicas que son unas fisuras, mínimas fisuras que se ven en la muñequilla. Muchos clientes no le prestan atención, pero sí debemos de prestar atención porque ya esas fisuras térmicas que vienen de ahí, producto del calor, ya eso viene de adentro. Y mucho de eso ocurre que el cigüeñal termina partiéndose, ¿no? Eh, lo otro, cuando vamos a rectificar un cigüeñal a gasolina, hay algunos cigüeñales de gasolina que tienen un gusano, lo que nosotros llamamos gusano, que no tienen radio, que la piedra puede llegar ahí, chévere, pero también en muchos cigüeñales de gasolina hay cigüeñales que tienen radio y hay que cuidárselos. Hay que cuidarle los radios a los cigüeñales. Hay que ser muy preciso en eso y sobre todo en las medidas. Cuidemos nuestras máquinas de cigüeñales que no den óvalo, que no den cono. ¿Para qué? Para que cuando vayan a armar el motor no haya ese problema de que el cigüeñal está ovalado, por un lado tiene una medida y por otro lado tiene otra. Entonces ya eso le corresponde a la rectificadora de tener máquinas de rectificar cigüeñales en muy buenas condiciones. Correcto.
Sí, no, y como ahí añadió José, ¿verdad? Siempre lo primordial a la hora de montar un cigüeñal en la máquina, primero la inspección visual y después la medición, a ver si el cigüeñal permite rectificación. Eso se hace siempre, bueno, aquí en la rectificadora nuestra lo hacemos de esa forma. A la hora de recibir el motor, se hace la inspección. Eh, Ahí se ve si en realidad el cigüeñal permite rectificación. Obviamente, si le permite, se va al proceso que ya comentó José, pues se coloca en la máquina, se hace el centrado, muchos rectificadores cometen el error de centrarlo siempre en el desgaste del cigüeñal. Cuando se hace eso, pierde la céntrica en la punta del cigüeñal, por lo menos los motores 3.5 Ford, unos GR, que usan la bomba en la punta, le dejamos un desbalanceo en ese punto. Obviamente vamos a tener falla de presión de aceite. Y mucho ocurre porque muchos rectificadores no tienen ese cuidado, pues, o no tienen el conocimiento. No, y eso, Y y es lo que se viene buscando, de que nosotros, pues, a través de esta charla, no queremos hablar mal de nadie, pero sí queremos que haya el debido proceso como se tiene que rectificar un cigüeñal. por eso queremos aclarar eso. Sí, entonces, fíjate, ¿no? A veces nosotros tenemos cigüeñaleros que le pagamos por negocio y cuando se paga por negocio, y es que, bueno, eso ahorita es universal, como quien dice. Los cigüeñaleros siempre cobran por negocio, pero hay que tener mucho cuidado porque hay algunos cigüeñaleros que por ganar tiempo, este, los cigüeñales, hablemos de un cigüeñal de un Ford 300 que hay que centrar, cuando vamos a rectificar las bielas, tenemos que centrar la número uno con la número 6, ¿no? La número 3, la número 2 con la número 5 y la número 3 con Correcto. la número 4. Entonces, ¿qué pasa? A veces porque queremos hacerlo mucho más rápido, venimos y centramos de una por una. Cuando centramos de una por una, el cigüeñal pierde el centro. Entonces, hay un pitón que sobresale más que otro. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando haciendo el debido proceso, que es centrarlo en pareja, no centrarlo individual, sino en pareja, para que no haya problema de que un pitón te suba más que otro y entonces el carro presenta fallas a la hora de prender o algunas vibraciones debido a que el cigüeñal lo hicimos de manera incorrecta. Correcto. Y para eso este video que estamos haciendo, para tratar de que los rectificadores agarren estos tics y no sigan ocurriendo estos errores, pues, porque estos errores siempre van al costo del cliente. Y queremos de que esos rectificadores o operadores de máquinas vayan agarrando estos tics y vayan mejorando su técnica a la hora de rectificar un cigüeñal. Claro, hay que tener también mucho cuidado con los cigüeñales cuando vas a agarrar las puntas y que las piezas de la máquina, los platos de la máquina tengan su mordaza bien, que estén bien bien centradas, que no marquen los cigüeñales ya de la parte de atrás donde va la estopera, porque eso es un problema que le ocasionamos al cliente, porque montan la estopera, se raya y empiezan los motores a echar aceite prematuramente, ¿no? Lo que decía Víctor hace rato, los cigüeñales hay que centrarlos muy bien. O sea, muchas veces, bueno, queremos salvar un cigüeñal y lo centramos en cuatro caras, ¿no? A veces nos quedan bien, a veces nos quedan mal, pero hay que tratar de hacerlo siempre de la mejor manera. Una de las piezas más importantes dentro del motor es el cigüeñal. Entonces, si el cigüeñal queda con algún desbalanceo, por motivos de rectificación, siempre va a traer problemas al cliente y problemas a nosotros, los dueños de la rectificadora, porque vamos a tener que pagar una garantía por un debido proceso, ¿no? Entonces, eso yo les recomiendo a aquellos que vienen aprendiendo a rectificar cigüeñales, que los cigüeñales se centran en la punta y en la parte de atrás donde va la estopera. Hay muchos cigüeñales que tenemos que ponerle una bocina para protegerle la punta porque la punta es roscada. Los cigüeñales de estría, como algunos Perkin, que tienen estrías en las puntas, que tenemos que estar muy claro a la hora de centrarlos para ver que nos quede el trabajo bien y que no tengamos problemas a la hora
que armen el motor que nosotros ya hemos entregado nuestro trabajo. De Correcto. verdad, Bueno, piense usted, esto acaba de escribir el profesor Rafael Luque una pregunta interesante, ya que él nos dice que él no es experto en el área de rectificación. Su tema es tribología, lubricación, lubricante, así como fundamento de la tecnología automotriz. Pero dice que en este sentido, los valores radio tolerancia entiendo que están publicados en manuales. Todos sabemos lo que vivimos a diario, los rectificadores, por el tema de que así tengamos los manuales, lo que enfrentamos diariamente con los metales o conchas que utilizamos diariamente. Interesante esa pregunta para aclarar. Fíjate tú, a personas que de repente no son expertos en esta o están comenzando, que no se, hoy no nos podemos basar al 100% en los manuales. ¿Por qué? no. Hoy no nos podemos basar al 100% en los manuales por el tema de los repuestos, ¿no? La calidad del repuesto. Anteriormente nosotros nos basábamos, hacíamos un cigüeñal a medida de catálogo. ¿Por qué? Porque teníamos las conchas como lo que era Federal Mower, que Clevite, Clevay, esas conchas que tú agarrabas y rectificabas el cigüeñal y tú sabías que la concha venía a la medida. Hoy en día tenemos una gran variedad de marcas de repuesto que algunas no... ¿Me estás escuchando, Henry? Porque no me veo pantalla completa aquí. Estoy No, si corto. estás bien, estás bien. Ah, ok. Sí, sí, se escucha bien, José. Ok, entonces tenemos una gran variedad de marcas en el mercado que no nos dan la tolerancia que nosotros queremos. Entonces, hoy por hoy nos hemos visto obligados en la rectificadora a pedir las conchas para poder sacar las tolerancias y dárselas debidamente cuando ya tenemos las conchas montadas en los brazos de biela y las conchas montadas en los cojinetes de bancada, torquearlas con los torques que dice el fabricante. Ahí quiero mencionar un poquito. Hay muchas rectificadoras que, no, debemos de organizarnos y tener los catálogos, tener los aprietes originales que mandan los fabricantes para no dar torques erróneos que hacen que se pierda la tolerancia o que se queden los motores con mucha tolerancia. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? Pedimos la concha, la montamos, torqueamos con lo que dice el fabricante y damos la tolerancia. Damos la tolerancia que manda el fabricante, porque si rectificamos el cigüeñal a la medida que debería de ser originalmente y montarlo en la concha, cuando vamos a montar el cigüeñal, tiene demasiada tolerancia y por ahí se va la presión de aceite, a donde el profesor Rafael es bueno, donde la presión de aceite falla porque hay mucha tolerancia, porque no son confiables los, mm, los repuestos que están llegando al mercado en este momento. Fíjate Exacto. tú, José, nos pregunta nuestro colega Daniel. Ajá. Daniel nos pregunta que excelente dato, el de cuando el cigüeñal funde, debemos medir con el durómetro el área del cigüeñal que fundió. Sí. ¿Puedes dar en un ejemplo de caso de vida real cuánto puede variar la dureza? O sea, ¿en qué rango qué porcentaje puede ceder? Bueno, fíjate, en una oportunidad tuve en mi rectificadora, en Ray Repuesto, un cigüeñal de, de más 673 fundido en la segunda muñequilla. Bueno, el Mac siempre arroja una dureza de 45, 48 robos para arriba, y en la muñequilla en la que estaba fundido, como tuvo mucho recalentamiento allí, no llegaba ni a 22. Entonces hay que estar muy pendiente cuando los cigüeñales se funden, este, medir medir esa muñequilla y ver si aún está dentro del rango de dureza, o si está por debajo, hablarlo con el cliente, porque lo más seguro es que el cliente te va a decir, no, no, hazme el cigüeñal así, sálvamelo. Pero a veces salvamos los cigüeñales y nos metemos en un paquete porque no medimos la dureza y no nos damos cuenta que el cigüeñal allí donde se recalentó perdió la dureza.
Sí, y también en esas partes que ellos funden, aparte de que la dureza no la tienen correcta, y existen fisuras internas en el cigüeñal que no se ven al ojo, pues, y hay que tener mucho cuidado en esa parte. O sea, hay que hacer un examen muy, muy exhaustivo ahí y tener mucho cuidado, porque después el problema es para uno, pues. O sea, hay Sí, que porque tener en cuenta esos puntos ahí. esas son fatigas, se llaman fatigas térmicas, ¿no? Cuando el cigüeñal Exacto. se calienta. Otra de las cosas que también es muy importante que sepamos nosotros como rectificadores de cigüeñales. Yo hablo un poco de los cigüeñales porque trabajé 14 años detrás de una máquina de cigüeñales y bueno, no, conocemos algo sobre eso. Es muy importante a la hora, cuando estamos enderezando un cigüeñal, saber más o menos si el cigüeñal es acerado o es de fundición. Los cigüeñales basados en fundición parten mucho, ¿no? Entonces, a veces también tenemos que aplicar buena calor para poder enderezarlo. Entonces, siempre que enderecemos un cigüeñal que le aportamos cierta cantidad de temperatura, es bueno medirle la dureza. En una oportunidad trabajé reconstruyendo cigüeñales con una máquina con alambre, con un aporte que se semejaba mucho a la dureza del cigüeñal. Entonces, siempre acostumbrábamos después de terminar todo el proceso de rellenado y de enfriamiento del cigüeñal, de desestresarlo y todo eso, medir las durezas. Entonces, las durezas siempre tenían que estar similares en las muñequillas originales y en las muñequillas reconstruidas. Y lo más importante también era tener el material que se le aporta al cigüeñal en el medio, donde lleva su dureza, y el material que se le aporta al cigüeñal, donde van los radios. Por eso es que no es recomendable rectificar los cigüeñales con un electrodo común y corriente, porque tú estás echando una sola soldadura. Los cigüeñales llevan un material en el centro, que es donde está la dureza, y es un material blando, un material que le permite la flexibilidad a las uniones de las muñequillas contra las contrapesas. Es correcto. Una pregunta, José, eh, en- ¿qué tolerancia es la mayor que tú le puedes, te puede permitir los cigüeñales de carro nuevo, por decirte algo, el 1GR, el 3.5 que acaba de hablar, ya que tú sabes que muchos de los fabricantes te traen las conchas sobre medida, aún en estándar, pero hasta dónde puede una tolerancia permitirse en un cigüeñal como ese? Bueno, mira, los cigüeñales de 1GR, ellos originalmente vienen con una milésima de tolerancia, una milésima a 1.5, ¿no? Cuando nosotros vamos a rectificar un cigüeñal de Toyota 1GR, para que tú lo dejes con una milésima, cuesta bastante. ¿Por qué? Porque es un motor que ya viene, ya trabajó, son conchas que no son originales, que no sabemos si la concha tiene la circunferencia exacta, que no hay ninguna parte que esté alterada. Entonces, nosotros en las rectificadoras acostumbramos a trabajar entre 1.5 y 1.8. Jamás hemos dejado un cigüeñal rectificado de Toyota 1R en una milésima, porque si lo digo aquí, creo que me estoy cayendo a mentira yo mismo. Hemos dejado los cigüeñales de Toyota 1R. En estos momentos trabajamos con 1.5 en biela y 1.8 en bancada. 1.8 en bancada. Los cigüeñales de Subaru también son cigüeñales que nuevos, tú agarras un motor de esos nuevos, verificas la tolerancia y te darás cuenta que tienen una milésima de tolerancia. Cuando empezó a salir todo los Toyotas 1R, el Bundle 1R, para allá, para acá, mucha gente pues empezó a dejar 2 milésimas y media, 3 milésimas, se cae la presión porque es un motor que es muy exigente a la hora de las tolerancias. Entonces, nosotros aquí nos quedamos trabajando entre 1.5 y 1.8. Es correcto. Esas tolerancias son aceptables porque es la que recomienda el fabricante. Sí, señor. Una pregunta, Ajá. un cigüeñal que tiene, por decirte algo, más de 40 milésimas doblados, corre el riesgo de partirse, ¿verdad? Enderezando. Sí, sí, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Todo cigüeñal Eh, que se endereza corre riesgo de partirse. Todo. todo, todo. Los cigüeñales de Toyota 1R son muy duros,
muy duros y flexibles a la vez. El cigüeñal para partirse de verdad que cuesta un mundo, pero los cigüeñales de Cuzmin, Mercedes-Benz, algunos Caterpillar, parten. Aunque tú ves un Caterpillar 34 0,6. 3406 con 2 milímetros y medio en partida y tú le metes prensa y los cigüeñales aguantan. Claro está que tú le vas dando calor, le vas dando calor, le vas poniendo la prensa, le vas dando calor, le vas poniendo la prensa y luego después tienes que esperar que se enfríe para ver si en realidad el cigüeñal enderezó o se devuelve, porque tienden a devolverse. Pero Bueno, sí, yo tengo una anécdota sobre eso, ¿no? Porque a mí me tocó enderezar uno la semana antepasada, bueno, hace 2, 3 semanas, mejor dicho, un 3406 de una embarcación. Tenía 65 milésimas de doblez. Y bueno, nosotros le hablamos con el cliente, ¿no? Le explicamos, mira, que el cigüeñal tiene tanto de doble, es un riesgo enderezarlo, pero se puede hacer. Si hacemos el debido proceso como debe ser, no va a haber ningún tipo de problema. Con decirte que me eché 2 días para enderezándolo con calor y el cigüeñal caminó, quedó con 5 milésimas nada más de doble y lo pudimos sacar 10 y 10. oye, eso es una maravilla, de verdad que Sí, sí. No, 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 los cigüeñales son salvables. Ahora, cuando tú vas a enderezar un cigüeñal a gasolina, es mucho riesgo que se corre, porque esos cigüeñales, pues la gran mayoría no tienen el temple o no son acerados. Pero los cigüeñales Toyota, la gran mayoría se endereza. Ahora, si decimos que vamos a enderezar un Cusmin, un 6BT, un 4BT, ese cigüeñal es bastante acerado y tienden a partirse bastante. son duros, son duros. Sí. Nos preguntan aquí, Ajá. ¿alguien puede explicar por qué carro automático genera desgaste axial? Ok, bueno, yo tengo una anécdota que es mi conclusión, ¿no? Que yo a veces, que yo saco en vista de lo que recibo, porque lo veo mucho más que todo en Toyotas Corolla, en los Aveo FD16 y también en los FD18 de Octra, aunque sean automáticos. Yo saqué la versión y mejor dicho, la conclusión en los mecánicos, o sea, en los sincrónicos, que a veces cambian el key de clocks, ¿verdad? Y montan unos genéricos, ese key de clock a veces ejerce mucha fuerza hacia el axial y produce un estrés. Y a eso le sumamos también la mala calidad del aceite que utiliza el cliente. A veces el cliente utiliza un aceite que no es correcto, que terminan desgastando las piezas. Y en el automático sucede también lo mismo, pero en este caso es por tema de lubricación, mala calidad de aceite también, porque los metales se van desgastando. O sea, ese es mi análisis que yo he hecho en tanto que recibo a diario. Pues, por cierto, hoy recibí 2 cigüeñales con ese problema. Sí, pero tú Bueno, estás hablando del caso de sincrónico. Este nos pregunta, en el caso de hidromático. Yo tuve un Octra de agencia hidromático y me hizo desgaste axial como si era sincrónico igual. Sí, no, yo recibí, por cierto, un Octra hoy, ese es mi problema. Y yo mi conclusión que saco es la calidad del aceite. Puede ser que el aceite no tiene los componentes correctos. O bueno, sea, y yo, produce desgaste. ok. Yo ahí me quedo callado porque yo sí, de verdad que yo sí he pensado eso, el por qué un carro automático haga un desgaste axial, ¿no? Y he recibido bastante. Y a lo que apenas veo el cigüeñal le pregunto a la persona, oye, mira, estás manejando y estás todo el tiempo con el croche pisado. No, no, ese carro es automático. Entonces, de verdad que ahí una respuesta no la tengo porque yo también me hago la misma pregunta. Bueno, la respuesta yo la saco por esto, porque yo le pregunto al que tiene el carro automático, le he preguntado, ajá, pero ¿qué aceite le estás echando al motor? Bueno, el que me recomienda el mecánico, 2050. Yo digo, bueno, ahí tenemos un problema, porque eso produce estrés tanto en sistema de lubricación y en los metales, y termina desgastando. Obviamente la turbina siempre ejerce una fuerza, sea hacia atrás o hacia adelante, pero no es mayor que la que proporciona un key de clock, o sea, un sincrónico, pues, ¿me entiendes? Pero creo que la cosa va por el tema de lubricación. Utilizan un aceite no adecuado para el motor.
Oh, yo no creo que sea lo adecuado y bueno, ahí tenemos el profesor que de repente nos puede aclarar eso. Yo creo que es un tema de distribución de lubricación, a mi criterio, porque vuelvo y te digo, lo tuve de agencia con buen mantenimiento y todo original y, y y aún así me hizo un desgaste axial. un En desgaste axial. en ese momento me recuerdo que conseguí la concha de Sintermetal y un cigüeñal que estaba sano, estándar, lo llevé a 30 porque la concha era ancha, pues. Sí, Bueno, esa es la solución es Ajá, rectificar el axial y rellenar la concha, porque si te pones a rellenar el cigüeñal es muy débil y tienden a partirse. A veces no se parten en la presa, pero sí se parten luego después que empiezan a andar. Entonces, eso. lo más factible es fabricar unos axiales sobre medida. ¿Ok? Otra cosa que le quería comentar sobre cuando enderezamos un cigüeñal, es muy importante que a la hora que lo montamos a la máquina, refrentar las paredes axiales, porque cuando el cigüeñal se dobló, siempre se cierran las contrapesas y se cierran las paredes axiales y entonces empezamos que el cigüeñal gira bien por un lado, pero del otro lado se tranca y a veces nos vuelven locos esos pequeños detalles, pero es muy importante que el rectificador de cigüeñales tenga esto en cuenta. Se enderezó el cigüeñal, tengo que tocar las paredes axiales. Siempre la piedra va a tocar del lado que está cerrado. Cuando ya terminó de tocar ahí, que medio toca al otro lado, déjalo ahí que ya está derecho las paredes, ya exacto. están derechas las Hacer paredes. un refrentado en los cortes. Sí, sí, Eso sí. más que todo en los casos de que si se haya doblado, o sea, Que que se se haya haya enderezado. doblado, sobre todo cigüeñales que se doblan 1 milímetro, 1,5 milímetros, Exacto. este, hay que tocar las paredes axiales. Geo, Correcto. dígame si tienes algo que aportar, hermano. Daniel, ¿quieres intervenir? Sé que tiene algo que aportar. Bueno, Daniel dijo que iba a estar en el conversatorio con nosotros. Yo no sé por qué no Está bien. opina. ¿Estás mandando mensajes? Sí. Eh, ok, nos pregunta por acá, el profesor quiere aportar. Ok. Le ¿Qué me pregunta? habilito, le habilito le habilito el Habilítalo. acceso. Sí, habilítalo. Hola, buenas noches. Saludos a todos Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches, Saludos. profe. en la sala. Gracias. Puede Gracias abrir por la la cámara, invitación. ahí le habilité el. ¿Me oyen? Sí, le oigo, Sí, lo oye. Sí. Perfecto. le habilité Gracias por como la titular, invitación. como anfitrión. Ok, gracias por la invitación y déjeme esa pregunta que hicieron sobre el desgaste que se hace axialmente en los cigüeñales en el caso de transmisiones automáticas. Primera vez que lo oigo, realmente no, como les dije, no tengo mucha experiencia en la parte de rectificación, lo mío es más hacia la parte de la lubricación y hacia la parte de tecnología automotriz, ya que, como algunos me conocen, he trabajado o trabajé como 11 años como instructor técnico en General Motors y pues más que todo era la parte de cómo hacer que los mecánicos reparasen los vehículos, pero no la parte de llegar al fondo de rectificar y de reconstruir motores en las rectificadoras. Siempre le echamos la culpa al que menos se puede defender, que en este caso es el aceite. Yo no voy a decir con esto que el aceite tenga la razón de la falla en las transmisiones automáticas, porque no me cuadra un poquito ese esfuerzo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Víctor, en el caso de que, y de José Gregorio, en el caso de que una transmisión manual y la mala operación, no solamente del vehículo de pasajeros, porque me pasó con la época que estuve trabajando con maquinaria agrícola y de construcción. Muchos de los operarios, por solo hecho de decir que tienen 30 años trabajando un tractor agrícola, son machetes, y me perdona la expresión, trabajando y manejando un tractor. Realmente a veces fallaban muchísimo en la operación porque descansaban la mitad del pedal del embrague con el pie. Y entonces eso produce pues desgastes no solamente al disco y a la prensa, sino que también produce desgastes en el cigüeñal como tal, porque lo está forzando. Y si aparte de eso le mantienes presionada la palanca de cambios hacia uno de los lados,
también haces daño en las horquillas que son las que te hacen posible los cambios de las diferentes velocidades o rangos de velocidad. En el caso de la transmisión automática, desde mi punto de vista técnico, la conexión, de hecho el volante no existe. El volante como tal, la masa del volante como tal, tiene problemas de tamaño. Fíjese que el volante de una transmisión automática es muy delgado, se llama un plato flexible, ni siquiera se le dice volante, porque ya no tienes que mantener la inercia del giro del motor para transmitírsela al eje de entrada de la transmisión a través del disco de embrague. En el caso de la transmisión automática, tengo un mecanismo fluido que me permite crear una presión hidráulica que es la que me va a mover todo el conjunto interno de los paquetes de hidráulicos de la transmisión. En la primera transmisión se llamaban transmisiones hidromáticas, hidráulicas, y realmente es eso. Correcto. Se usa es presión hidráulica generada por una bomba que impulsa un cierto fluido y que el fluido, al ser sometido a unas restricciones a través de galerías y a través de esos pistones que unen y se acoplan los diferentes embragues, es el que me permite eso. Pero puede ser tan grande que pueda producir el movimiento del cigüeñal para que se produzca un desgaste axial. No lo tengo en mente ahorita. Tendría cuestión de que le haga la consulta a algunos expertos en el área de motores, pero sí pudiera ser también relacionado con acelerones bruscos y frenazos bruscos, porque cuando tú aceleras, evidentemente creas un movimiento adicional sobre los esfuerzos del cigüeñal, y esto pudiera causar en algún momento dado algún tipo de reacción sobre los soportes en la bancada y en las bielas, que pudiera causar ese desgaste ahí. Yo descartaría de plano de entrada el uso de un aceite muy viscoso, pues pudiera no llegar a producir una película adecuada sobre la superficie que separa el cigüeñal con las conchas o con los cojinetes, y que esto pudiera en un momento dado permitir que se produzca ese desgaste. Es lo que puedo opinar en este momento, y me disculpan lo largo. No, Gracias Tranquilo, por su profesor. Rafael, no aporte, hay gracias problema. por su aporte, Más bien profesor. apreciamos tu acotación. Estoy a la orden, pues. Eh, Gracias. eh, otra cosa que quería recomendarle a todos los cigüeñaleros es el uso de la luneta a la hora que rectificamos un cigüeñal, y sobre todo en bancada, ¿no? Hay muchos operadores que no usan la luneta, bueno, porque la máquina es nueva o porque la máquina no da óvalo. No usamos el apoyo de la luneta, lo que es la ayuda de la luneta a la hora de rectificar un cigüeñal. Este, la luneta nos permite que el cigüeñal gire concéntrico, gire, que no tenga brinco, que no dé ese alabeo que a veces nos dan un óvalo bastante grande de 1 milésima, que eso nos trae problemas. Entonces es muy sano usar la luneta, y sobre todo los motores diésel, ¿no? Otra cosa que también hacemos mucho y que no se debe hacer es ajustar mucho la luneta, que si el cigüeñal tiene 9 milésimas doblado, pues no lo vamos a enderezar, sino que lo vamos a sacar a fuerza de luneta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya rectificamos el cigüeñal, que lo bajamos de la máquina, el cigüeñal tiene un brinco, y cuando estamos probándolo en el motor, pues siempre va a haber algo ahí Esa de, de diferencia. de- de ajustes, de diferencia, debido a que no hicimos un manejo incorrecto con la luneta. La luneta es un soporte fundamental a la hora de rectificar un cigüeñal, pero también tenemos que tener el pulso para usarla y no apretarla tanto para que el cigüeñal no pierda el centro. Nos Es preguntan por correcto. el chat, José, si Ajá. tenemos información de medidas de motores chinos y rusos. Sí, sí, sí tenemos ahorita un software colombiano, el cual lo vamos a adquirir a través de Azonaremo. Ya lo tenemos en la rectificadora, a donde aparecen varios motores chinos y rusos. Muy Ok. bien. Ok, mira, una pregunta. ¿Ok? Yo he visto en ocasiones que me traen cigüeñales rectificados en otra donde
la rugosidad es muy alta. Más o menos, ¿qué recomiendas tú? Bueno, ah, he visto también en nuestra ciudad capital que tienden a no pulir los cigüeñales. Y los cigüeñales, por muy fino que sea el grano de la piedra y todo eso, siempre ameritan pulirlo para quitarle esa rugosidad. ¿Para qué? Para que trabajen mejor la concha y la película de aceite, ya que el cigüeñal no trabaja material con material, porque cuando chocan los materiales, material con material, ya se Fundición. fundió, ¿verdad? Entonces, necesitamos que el acabado del cigüeñal sea un acabado lo más perfecto posible para que esa película de aceite pueda circular ahí de la mejor manera. Si hay mucha rugosidad y si tú te pones a ver, a veces quedan los cigüeñales así como vibrados, ¿no? Como brincaditos. Entonces, esos cigüeñales tienden a trabajar menos o a tener un aporte prematuro, un desgaste prematuro, porque en la película de aceite no trabaja correctamente debido a que están con una rugosidad muy áspera y a veces que tienden a quedar como vibrados. Exacto. Sí, y disculpa ahí, ¿y saben por qué esos cigüeñales quedan así vibrados? Vamos a ver si alguien tiene la respuesta. Levante la mano el que quiera opinar. El profesor. No, No, no he rectificado. él no rectifica cigüeñal. Habla, La habla verdad que me Daniel. excuso porque no rectifico, pero la lubricación sí les pudiera Ah, ayudar ahí. Y sí, Daniel dice porque la piedra está floja. Puede ser mal rectificada la piedra. Por ahí va la cosa. Vamos a ¿Ve? ver quién más. ¿Quién más? Fíjese usted, también se ve mucho de que tocan el centro y queda como ovalado en las esquinas para no pegarla. Cuando trabajan con la piedra por lo menos de 17 un cigüeñal que es ancho. A Ya, veces no queda plano y queda apretándose en las Exacto. piernas. claro, porque si tú Esas son las tienes, razones, porque mira, utilizan piedras que no son adecuadas para los tipos de cigüeñales. Por lo menos los tipos diésel utilizan una piedra a partir de 25, 26, 27, dependiendo la muñequilla o dependiendo el cojinete. Ya los motores más pequeños, por decirlo de esta forma, el Yari, el Aterio, ya trabajamos con la piedra de 17, porque tenemos el rango de desplazamiento es muy pequeño, de 1,5 milímetros. O sea, ahí evitamos vibración. Cuando trabajamos una piedra fina con un cigüeñal, con bancadas anchas o bielas anchas, ahí es donde tenemos problemas, porque produce vibración, y más si la piedra está tupida. Incluso también le sumamos los cabezotes si tenemos algún desgaste o algún juego. Entonces, me llegan muchos cigüeñales de otros colegas que tienen ese problema. Entonces, ahí es lo recomendable utilizar la piedra correcta y utilizar, como te digo, o mejor dicho, hacer el mantenimiento de sus cabezotes. Y así evita vibraciones en los cortes de los cigüeñales. uno de los problemas principales cuando tú cortas un cigüeñal con de una muñequilla ancha de unos 40 milímetros, 38 con una piedra de 17 o de 22 milímetros o de 20 milímetros, es que cuando tú cortas en el medio, la piedra hace el corte preciso, pero cuando tú la vas llevando hacia los laterales, la piedra se va desgastando y cuando llega al final, donde está el radio del cigüeñal, ya la piedra ha perdido el espesor y es allí donde tienden a quedar cónicos los cigüeñales. ¿Por qué? Porque no estamos Eh, utilizando la piedra correcta. Entonces, tú no puedes eso es. hacer un cigüeñal de más 673 con una piedra de 18 porque ¿cómo haces para hacerle los radios a la piedra? Si le haces los radios a la piedra, perdiste todo, perdiste la piedra, ¿no? Por eso es que tienes que, para hacer un cigüeñal de más, tienes que utilizar una piedra de 32, 34 milímetros. Bueno, de 32 para que puedas hacer la bancada. Ahora, la viera tienes que hacerla con una piedra, así te puede agarrar una piedra de 34 milímetros. Ese es el deber ser, ese es el deber ser. Ese es el deber ser. Entonces, habemos muchos colegas que hacemos ese tipo de trabajo con piedras inadecuadas
por no, por no tener, no sé yo, tal vez no se tiene la capacidad o algo, pero hay que tener mucho cuidado cuando hacemos un cigüeñal de esto, con las muñequillas anchas, con una piedra pequeña, porque al momento que la piedra va corriendo hacia las paredes del cigüeñal, las piedras se van desgastando. Entonces ahí pasa eso de que los cigüeñales a la orilla, quedó apretando la orilla, se marca en la concha que son las orillas. Entonces, eso se debe a Exacto. veces a la piedra. Y bueno, yo duré 14 años como cigüeñalero y siempre acostumbré que rectificaba la piedra a los 6 7 cigüeñales, máximo 8. Rectificaba la piedra para no tener ese tipo de inconveniente. Claro, si vas a rectificar la piedra, cuando ya rectificaste 7 o 8 cigüeñales, quiere decir que lo que le vas a quitar la piedra es 1 o 2 milésimas. No le vas a quitar ni 10 ni Exacto. 20, ¿me entiendes? Entonces, pero la piedra siempre se te va a mantener ahí y no vas a tener problemas con las orillas o los pegues de la muñequilla con la contrapesa a la hora de montar el cigüeñal. Creo que el profesor quiere Correcto. hacer otro aporte. Dígame, profesor. Eh, yo estoy haciendo uso de todo lo que tengo a la mano para ir aprendiendo muchas cosas, incluyendo asistir a reuniones como estas, tan ilustrativas, como con tanta gente, con tanta experiencia en el campo de la rectificación y pues evidentemente buscando las últimas avances en tecnología como son la inteligencia artificial. Y bueno, hice una pregunta mientras ustedes estaban conversando allí sobre esta falla que es poco común de los desgastes axiales en transmisiones o en vehículos con transmisiones automáticas. Ellos dicen que precisamente es muy escaso, pero que sí pudiera en un momento dado estar debido a la parte de lubricación. Les voy a compartir algo de esto en el chat para que lo tengan por ahí, pero lo primero que me dice aquí es la primera falla, y hay que empezar por algún lado, y según esto, es un mal montaje que haya ocurrido en el momento de ensamblaje de la transmisión con el motor. Fallas pues, de componentes, defectos en los cojinetes de empuje, materiales defectuosos, desgaste generalizado por fatiga o mal diseño. Y por el último, le hablan de la lubricación deficiente. ¿A qué se refiere con lubricación deficiente? Aceite inadecuado, como bien decía Víctor, que no sea la viscosidad o el nivel de calidad adecuado en el motor, ni pensar en el caso de la transmisión automática, porque entonces también tengo un problema con el aceite que es muy diferente al aceite de motor y que no hay mezcla entre una cosa con la otra, pero que también pudieran afectar esos pequeños esfuerzos que se pueden estar aplicando cuando hacen los cambios, porque hay una generación de presión. Cuando hay una generación de presión, de algún momento dado hay reacción sobre los soportes. Como les decía, lo que como conocemos como convertidor de paro, que la gente llama en la calle la turbina, La tiene varios turbina. elementos que están sometidos a presiones que son altas. No vamos a generar altísimas presiones, pero sí tienen unos valores que pueden ser notorios. Y aparte de eso hay calentamiento, porque el aceite de la transmisión automática se calienta mucho y por eso casi todas, por no decir todas, tienen enfriadores de aceite. No como el caso de los motores, que son muy pocos los que tienen, en el caso automotriz, enfriamiento. Se estila en vehículos de trabajo como pickups. La mayoría de las pickups ya tienen un enfriamiento de aceite de motor, pero los camiones casi todos tienen, por no decir todos, el sistema de enfriamiento. Entonces, el lubricante que tenga se haya cambiado, como tú dices, el 2050 por aquello de que estamos en un clima de mucho calor todo el tiempo y que nunca vamos a tener sometimiento al frío, pero que eso ha cambiado mucho porque si yo hago un ejemplo muy simpático y José Gregorio me ha oído decirlo varias veces y en el curso que yo en las dos sesiones que tuvimos, creo que se los mencioné en un momento, la viscosidad es la propiedad más común o más hablada de los aceites, pero la menos entendida. Y la viscosidad se define con tres palabras: resistencia a fluir, pero también se le aplica a lo que esté metido dentro de un aceite. Él opone el movimiento de las cosas que estén dentro del aceite. No es lo mismo que tú te muevas en un ambiente solamente en el aire, como en una piscina sin agua, a que tú te metas en la misma piscina, pero ahora con agua. Vas a hacer mucho más esfuerzo en moverte dentro del agua. Así le pasa a las piezas cuando están sometidas a un fluido muy viscoso, como un 20W50, contra uno que sea un 0W20 que está pidiendo, por ejemplo, Ok, Rafael. Este, pero fíjate, ¿no? El carro de Henry es un carro nuevo, lo destapan por primera vez y tiene la falla. Entonces no quiere decir que eso no, porque le montaron algo
hicieron un mal montaje de algo, ¿no? Eso viene de agencia. Entonces tenemos muchos carros automáticos que vienen con desgaste axial. Sí, pero Para entiende mí, algo, la agencia para también se equivoca. No, no, por ah, eso te digo, la no, gente no, también se no. equivoca, pero lo primero que te hablan aquí, y yo no estoy diciendo que esto sea cierto a rajatabla, pero Sea, decir son que todo el aceite. conclusiones que uno va sacando, pues. Claro, es cuestión de que la cosa se puede. Yo no lo había oído antes mencionar ni había pensado en esto, entonces por eso estoy buscando alternativas y voy a seguir buscando, pero lo que me arroja a primera fuente es que pudiera deberse un error en instalación, un cojinete o un mal diseño, fallas por componentes, defectos que tengan ya al armarse los componentes, tanto el motor como la transmisión, y la última que te habla es de la viscosidad, lo cual implica una formación inadecuada de una película. Ahí acuérdense que el cigüeñal en la parte del cigüeñal, que creo que lo mencioné yo en los cursos que les di, debe haber una película de los tres tipos de películas que habían, que era una límite, que es la que se ocurre generalmente entre la leva y el seguidor de leva, la hidrodinámica, que es la ideal que debe haber entre el cigüeñal y las conchas. El cigüeñal debe estar soportado sobre una película suficientemente resistente para que no haya contacto metal con metal o el contacto sea mínimo solamente en el momento de arrancar o de detener el movimiento, porque ahí, al no haber flujo de aceite, la presión disminuye y evidentemente el peso del cigüeñal desplaza ese aceite que está ahí y entra en contacto directamente con los cojinetes. Una vez que arranca otra vez, se vuelve a crear. Fíjense que en el caso de los barcos de grande escalado, los motores son bestialmente grandes. Estamos hablando de que ahí no se puede arrancar ese motor si tú no haces una prelubricación con una bomba que introduce el aceite entre el cojinete y el cigüeñal. Y un cigüeñal puede tener de diámetro, qué sé yo, medio metro de diámetro. Estoy exagerando a lo mejor, o me estoy quedando corto, no lo sé, pero ahí hay ese No, caso. Entonces, dependiendo de las dimensiones del barco. sí, porque yo he visto pistones de 2 metros de diámetro y son Sí, pequeños. De incluso pronto, hay motores, el motor más grande tiene 2 pisos, 3 pisos, mejor dicho. claro, pero cuando tú vas a eso, mírate el tamaño y pues el peso de ese cigüeñal sobre esos soportes que tengo ahí. Y de paso, las velocidades de giro de esos motores, no puedes tú pensar que van a ir a 3.000 revoluciones en mínimo o a 1.500 No, en mínimo. Esos motores nomás que te pueden girar son 200 revoluciones por minuto. Y entonces hay una regla que yo llamo de dedo, que es que mientras el elemento mecánico gire más lento, la viscosidad tiene que ser más alta. Mientras el cigüeñal o la pieza no solamente el cigüeñal, la pieza que esté girando a más altas revoluciones, debe ir usando una viscosidad más delgada o más finita para que pueda tener. Los Fórmula 1 usan viscosidades muy especiales para eso. Eso era mi aporte. exacto. Ok, Gracias, Ok, profe. ok. bueno, ya vamos a ir terminando. Si alguien tiene una Eh, pregunta, recomendaciones para todos aquellos que somos rectificadores de cigüeñal y los que nos venimos formando en esta bonita en esta bonita arte, el arte de rectificar, ¿no? De rectificar un motor, todo el proceso que lleva a rectificar un motor. Rectificar un cigüeñal no solamente es montarlo en la máquina, girar la máquina, prender la piedra, traerla y darle corte, ¿no? Rectificar un cigüeñal, uno se somete a muchas cosas, tener paz, tranquilidad, concentración a la hora de estar parado frente a la máquina. Cuando rectificas el cigüeñal, tienes que estar bien seguro que está bien agarrado en los mandriles, entre la punta y en la parte trasera del cigüeñal, que los cabezotes de las máquinas estén apretados, porque a veces también la vibración del cigüeñal viene porque cuando estamos entrando al cigüeñal se nos olvidó ajustar el plato y O por algún ahí componente. viene un daño, ¿no? Viene una vibración del cigüeñal, no sabemos, entonces después lo queremos quitar a lija y eso no va a quedar bien. Entonces, es muy importante que a la hora que nosotros rectifiquemos un cigüeñal, estemos centrados y concentrados en lo que estamos haciendo, revisar las contrapesas de la máquina del cigüeñal que estén ajustadas, los platos ajustados. Cuando rectificamos el cigüeñal, verificar las medidas, que todo esté bien, tratar de medir las muñequillas, así tengamos el medidor continuo. Siempre es bueno que cuando terminemos de cortar esa muñequilla, parar, medir y seguir adelante. Lo otro muy importante también es avellanar las entradas o las galerías de aceites del cigüeñal para que eso no raye la concha al iniciar el proceso de trabajo en el
en el motor, o muchas veces cuando estamos nosotros mismos en la rectificadora haciendo el prearmado para verificar si las tolerancias quedaron bien, si no avellanamos los huecos de la entrada de aceite de los cigüeñales, por ahí podemos tener problemas porque se rayan las conchas. Entonces, Arrastra material a la concha. sí, sí, arrastra material las conchas. Nosotros rectificamos bloques, pusimos el corte, podemos leer el periódico, ¿verdad? Montamos un pitón, esto, lo otro. La parte más que necesita más concentración, más técnica y más todo, es el área de los cigüeñales. Cigüeña. Los cigüeñales no tienen vuelta atrás. Te pasaste, tienes que irte a la siguiente medida. Te pasaste en un bloque, puedes meter una camisa, pero te pasaste en el cigüeñal, no tienes vuelta atrás. Entonces, los cigüeñaleros tienen que estar conscientes que los cigüeñales tienen que ser centrados y chequeado en la primera muñequilla, en la muñequilla del centro, en la última muñequilla, en la parte de atrás donde va la estopera, para estar seguro de que el cigüeñal no está doblado y que el cigüeñal no quedó totalmente derecho. Tenemos que, a la hora de rectificar un cigüeñal, ponernos, si es cuatro en línea, bueno, entonces la número 1 va con la número 4 y la número 3, la número 2 va con la número 13. ¿Ok? Cuando vamos a centrar un cigüeñal de 8 cilindros, un V8, siempre centramos la muñequilla del medio. La primera, cuando vamos a hacer biela, centramos la biela del medio. La primera la hacemos con los dos cabezotes, buscando que el cigüeñal quede tanto el recorrido de este lado, si es 46, es 46 de este lado y 46 de este lado, en los recorridos. Tenemos que estar pendientes con el contrapeso, porque el contrapeso también es algo fundamental, porque si tenemos desbalanceo en el cigüeñal, eso también nos ocasiona óvalo y nos ocasiona vibración. Tenemos que tener el cigüeñal bien balanceado. Entonces, sigo. Cuando vamos a hacer un 8 en B o un 6 en B, siempre hacemos la biela del medio, de las del medio, para hacer la primera con los dos cabezotes y después ya la segunda que vamos a tocar si lo hacemos con el cabezote de la izquierda o con el cabezote de la derecha. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos el cigüeñal centrado paralelamente con los recorridos exactos. ¿Por qué? Para que no tengamos el problema de que nos pueda salir un pitón más arriba o se nos quede más abajo. Entonces, la relación del compresor, de compresión del motor ya empieza a darnos problemas. Esto es muy importante para todos estos muchachos que vienen ahorita creciendo en el área de la rectificación, que, que tengan todo esto pendiente a la hora de rectificar un cigüeñal, ¿ves? Y no solamente a la hora de rectificar un cigüeñal, cuando hablamos de rectificación de motores es algo amplio, bonito, y yo siempre lo he dicho que es un trabajo místico y de mucha observación y mucha concentración. Así, muchachos, que fue de verdad para mí un placer. Lamento que los otros miembros de la Junta Directiva no hubiésemos estado aquí para haber dado este conversatorio como lo estuvimos haciendo Víctor, Henry y el profesor de esta manera tan bonita y tan didáctica para que muchas personas pues entiendan, analicen y si hay que mejorar, mejoremos y si podemos aprender de esto, pues aprendamos. Exacto. Bueno, Bueno, quería agregar algo. También necesitamos a la hora, bueno, más que todo, este es un mensaje para los operadores, ¿no? Que manejan una máquina de señal. Primero, utilizar los implementos de seguridad necesarios, porque recordemos que estamos trabajando con una máquina que es sumamente peligrosa si no tenemos el debido cuidado con ella, porque ella trabaja con un disco que gira a ciertas revoluciones. Ese disco, que es la piedra, obviamente, llega a partir, eso puede incluso acabar con la vida del operador. Hay que tener mucho cuidado, mucha paciencia, incluso hay que tener los micrómetros, siempre revisarlos, porque a veces se confían y nunca calibran los micrómetros, y por eso que un micrómetro malo saca un corte malo. Siempre tener los instrumentos de medición en óptimas condiciones, igualmente la máquina en óptimas condiciones, para poder garantizar un buen rectificado de un cigüeñal. Sí, sí, y es muy importante también que uno como operador de cigüeñales sepa en un momento dado pues meter el patrón al micrómetro y todos los lunes en la mañana llegar y ponerle el patrón. ¿Y por qué no todos los días en la mañana tomar unos 5 minutos y empadronar los micrómetros con los cuales tú trabajas? Porque lo que dice Eso. Víctor es verdad. Un micrómetro que se cae, se movió y echa a perder
todo el trabajo que tú vienes haciendo. Entonces, haz mil cosas buenas y nadie te felicita. Haz una cosa mala y te fuiste, pues. Entonces, yo creo que es necesario ser muy efectivos en eso, ¿no? E inteligentes a la vez y cuidar el trabajo que estamos haciendo, porque de eso vivimos todos, vive el dueño de la empresa, vive todo el conjunto que trabaja con nosotros y vivimos nosotros también. Entonces, Muy bien. eh, Entonces, y lo más importante, nosotros queremos dar un excelente servicio a un cliente o a cualquier cliente, porque de eso se trata la rectificación, hacer trabajo bien hecho y de calidad. sí, sí. Yo Bueno, quiero aportar Henry, algo, quiero ajá, aportar algo ya para edificar el trabajo que ustedes han hecho. Los felicito a todos los que han puesto su grano de arena hoy para ayudar a enriquecer nuestra labor como rectificadores. Pero también quisiera aportar esto. Fíjense ustedes, hemos hablado hoy de profesionalismo. Hemos hablado de riesgos. Acaba de hablar Víctor puede hasta perder la vida Sí, un rectificador que no operen bien una máquina. Hemos hablado de la inversión interesante que es tener una máquina de rectificar cigüeñal. Me acaba de levantar la mano por ahí uno de nuestros directivos, ya le voy a dar la palabra. Y fíjense ustedes, es interesante saber de que en el área de la mecánica automotriz, un rectificador de cigüeñal es como compararlo con un cirujano en el área médica. Entonces, correcto, es interesante valorar todo el esfuerzo, el reto y la inversión que se lleva rectificar un cigüeñal y cobrar su trabajo adecuadamente. No regalen su correcto. trabajo, no regalen su trabajo porque no van a poder reponer lo que es un tema de otra reunión, pero quería aportar ¿Quién eso. es la agregota? Me está pidiendo la palabra eh, José Antonio. nuestro amigo José. bien, Sí, ajá. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, excelente. Buenas noches, tocayo. Buenas Bueno, noches. felicidades. Yo no he participado, lo estoy escuchando y me parece excelente. No tengo mucho que sumar a lo que ustedes están diciendo porque ustedes son los que saben de darle la vuelta a esa máquina y de verdad que los felicito. Lo único a lo Gracias. mejor que puedo aportar es que sé que el aceite o un mal aceite o el aceite no recomendado pues produce el desgaste en las piezas. Eso sí, por lo que hacemos. Pero de verdad que Es los correcto. felicito a todos por el aporte y bueno, ojalá que esto se repita porque aparte de todo con buena armonía. Los felicito. Gracias, tocayo. Muy Gracias. importante eso. Eh, familia Sonaremo, para todos ha sido un gran gusto y un honor poder estar esta noche en la sala de sus casas. Me está pidiendo un break el presidente. bueno. Ese hombre de repente se duerme y de repente arranca. De repente lo veo que está bostezando y de repente se. No, no, porque. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, de verdad que quiero decirle a todas nuestras rectificadoras afiliadas que venimos haciendo un gran trabajo con mucho ahínco, con mucho cariño. Toda la junta directiva haciendo un gran trabajo y nos hemos propuesto, ¿no?, hacer este tipo de charlas, ya que y tal vez nos cohibimos un poco porque aquí no somos oradores, ninguno, ¿no? Estamos más bien trabajando y tratando de traer estos mensajes o estas charlas sobre el trabajo que Brindar hacemos. esta información. Sí, brindar estas informaciones sobre el trabajo que hacemos a las demás rectificadoras que están afiliadas, porque queremos que a Sonaremo, que esta gran familia crezca y queremos hacerle un llamado a todas aquellas rectificadoras que no están afiliadas, pues que vengan con nosotros. Vamos a trabajar todos juntos, todos unidos y lograremos los objetivos que tenemos planteados, que es un bien común para todas las rectificadoras, ¿no? La próxima charla, pues la haremos dentro de un mes con el favor de Dios. Vamos a estar hablando sobre
la rectificación de un motor, el debido proceso de la rectificación de un bloque. Entonces, bueno, Henry, todo tuyo. Quiero por favor que todos los que puedan prendan la cámara, que vamos a tomarle una foto. Ahí vamos a salir todos. Eh, bueno, familia, esto va para YouTube. Se les quiere. Salúdame a mi pana Humberto, que está dormido por allá. Oíste, Ali. Ay, Bueno, 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 bendiciones para todos, buenas noches y que descansen. felicidades al abuelo. bendiciones para todos. Saludos. Gracias. Felicidades al abuelo. Hasta la buenas próxima. noches. Vamos, Entre un vamos. mes nos vemos en el próximo conversatorio.